Buenas noches con todos, que Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a este servicio de media semana. El día de hoy toca comenzar la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y como es nuestra tarea escudriñar las Escrituras, aparte de leerla hay que escudriñarla. Necesitamos entonces detenernos y con paciencia ir leyendo, buscando entender, buscando rescatar las enseñanzas, los principios que tenemos en la palabra del Señor. Entonces abrimos nuestras Biblias, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, es la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, vamos a ir buscando el sentido, como se dice, lo que Pablo quiso decir, porque para nosotros es un poquito enredado esta forma de componer una carta, el tipo de lenguaje también, que ya, como usted ve, está traducido, pero la traducción no nos ayuda a veces, es un poquito enredado, pero vamos a ir viendo poco a poco, pues dar entendimiento. Oramos entonces, cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, agradecerte en esta noche, esta nueva oportunidad que tú nos brindas, como cada semana, Señor, en estos días jueves, de reunirnos y estar en tu presencia y poder escudriñar tu santa palabra, esperando que tú nos concedas bendiciones de lo alto, asimismo el entendimiento y toda comprensión espiritual, para que podamos recibir, para que podamos ser fortalecidos y consolados, y salgamos de este lugar, Señor, llevando en nuestros corazones tu palabra, que es semilla viva que crecerá en nosotros y producirá fruto agradable para ti. Gracias por todos los presentes. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta noche y enséñanos.
Háblanos y enséñanos, dejando en tus manos el resto de este servicio. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos en nuestro Nuevo Testamento dos cartas que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Al parecer debieron haber sido tres. Una primera antes de esta primera epístola, esta segunda vendría a ser la tercera. De aquella primera no tenemos nosotros mayor referencia. Solo lo que Pablo menciona en su primera carta diciendo que ya les escribió anteriormente, es decir, ya hubo una carta. Pablo era un ministro del Evangelio que escribía bastante correspondencia a las iglesias y a los hermanos. Era la forma como en ese mundo antiguo la gente se comunicaba. Usted sabe que cada tiempo ha tenido sus formas y sus maneras. Y se utilizaba bastante las cartas, de tal manera que era la forma como uno comunicaba o enviaba instrucciones, como fuere. Pablo, después de escribir esta primera carta, ahora, dadas ciertas circunstancias, escribe esta segunda carta a los Corintios, conforme tenemos en nuestra Biblia. En la primera carta nosotros tenemos asuntos doctrinales, ¿okay? Temas puntuales que ya hemos venido trabajando, la división de la iglesia, o mejor dicho, los partidos dentro de la iglesia, los asuntos de orden, de moralidad, asuntos doctrinales, ¿no? Muy puntual, porque eso era lo que a él se le había consultado y él responde por esta primera carta a los Corintios. Pero en esta segunda carta a los Corintios ya la cosa no es tan doctrinal, sino que es más bien personal. Pablo escribe su carta con un contenido de orden de asuntos personales. Encontramos en esta segunda carta, por ejemplo, sus sentimientos, encontramos sus deseos, las ambiciones y obligaciones que muchos aducían que él tenía, toda esa controversia que generaron muchos opositores de Pablo. El tema es que el apóstol Pablo tenía digamos, en su tarea de evangelización, tenía personas que se declaraban como sus opositores. Normalmente eran judíos que andaban detrás de él, desacreditándolo y generándole conflictos y confundiendo a los hermanos con respecto a la enseñanza que Pablo dejaba en cada iglesia. Estos judíos, digamos que fingían ser cristianos, pero llevaban una enseñanza medio cristiana, medio judía, muy mezclada. De tal manera que alteraban la fe de los hermanos. Bien, a Corinto también llegó esta influencia y algunos hermanos de Corinto empezaron a hablar acerca del apóstol Pablo y argumentar ciertas cosas que él tiene que aclarar. Entonces, como les dije, el tono ya no es doctrinal, ahora el tono es personal. ¿Okay? Hay mucha información que Pablo da acerca de su persona y con ellas va a tratar de aclarar todas esas críticas que se han formulado contra él en la iglesia de Corinto, pensando que la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por él. Sin embargo, hay personas que no lo reconocen, que no lo respetan, que no lo honran, y ellos son los que se han encargado de generar todo este conflicto en que Pablo tiene que aclarar. Entonces, la segunda carta a los Corintios es eso, es una carta aclaratoria, ¿no? Más personal, como hemos dicho. Entonces, vamos a ver, tenemos los saludos en los dos primeros versículos, que es como el saludo que Pablo hace en otras cartas también. Vamos a repasar rapidito.
capítulo primero, versículo primero, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Si uno se pregunta dónde escribe Pablo, Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Éfeso. Pablo ha retornado a Éfeso a seguir pastoreando la iglesia, y desde ahí él escribe estas dos cartas a los de Corinto al enterarse de las cosas que allá están sucediendo. Al enterarse, Pablo tiene alegrías porque hay muchos hermanos que están bien, pero también tiene cierta tristeza porque hay otros que están procurando, como les dije, desacreditarlo y generar problemas y acusaciones contra su persona y su ministerio. El ministerio, vamos por ese lado. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué empieza así él su carta? Vamos a ver cómo empieza la primera carta de Corintios, la primera, capítulo primero, versículo primero, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esa es la primera carta a los Corintios. ¿Ok? En la carta a los Romanos, Pablo se llama siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Bien, el inicio de estas cartas siempre llevaba el nombre de quien escribía y mencionaba esta función o tarea que Dios le había asignado. Que a Pablo, el Señor Jesucristo lo llamó para ser un apóstol. Un apóstol viene a ser alguien que ha sido llamado para usarlo en la extensión del Evangelio, normalmente estableciendo o fundando iglesias. ¿Okay? La persona sale a un campo donde no se ha predicado el Evangelio y él predica el Evangelio, establece una iglesia, enseña, establece autoridades y continúa hacia otro lugar. Ese es un apóstol. Y después de haber establecido varias iglesias, el apóstol siempre está preocupado, dando visitas, haciendo visitas a las iglesias que él estableció, para ir ayudando a los hermanos, enseñando, corrigiendo, nombrando autoridades, etcétera, etcétera. Esa era su labor. ¿Y quién le asignó esa labor? O sea, yo no puedo decir, hermanos, yo soy apóstol por si acaso. Nadie puede tomar para sí mismo ningún título ministerial. El título ministerial tiene que ser dado por Jesucristo y conocido por las personas que en todo caso son tus compañeros o son tus autoridades. En este tiempo es así. Nadie toma, por ejemplo, un ministerio pastoral porque sí, porque quiere, y dice: bueno, yo desde mañana voy a ser pastor, ya tomé mi decisión, así que gracias, Pastor Ángel, voy a ser pastor. ¿Y dónde va a ser pastor usted? En mi casa, en mi sala, ya me compré un púlpito, ya compré sillas y ya tengo mesitas para los niños. Ya, eso no te hace ser pastor. El simple hecho que lo desees tampoco. Necesitas más que eso. Necesitas un llamado de Dios. Todo ministro del Evangelio requiere de un llamado de Dios, y el llamado de Dios debe de tener evidencia. La evidencia la tienen que dar otras personas que son testigos de eso, y segundo, la labor que has desarrollado que testifica que tú tienes ese llamado. ¿Ok? Entonces, Pablo, si usted quiere saber la biografía de Pablo, bueno, tendría que ir a la carta a los Corintios, al libro de Hechos, y allí leer cómo fue la conversión de Pablo y el desarrollo de su vida ministerial. Ahora Pablo está haciendo pues su labor de apóstol, está acompañado de su discípulo Timoteo y está escribiendo a la iglesia que él fundó, que es la iglesia de Corinto, y con esta carta él saluda a todos los hermanos de la región donde está Corinto, que es Acaya, en la provincia de Acaya. Corinto es ciudad principal de esa provincia. Y saluda como es el saludo clásico: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. ¿Qué pasa ahora? Viene lo siguiente.
el tema de la carta, de esta parte del capítulo, versículo 3. Vamos a leer versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿okay? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es una, digamos que es una forma de bendecir. Pablo está bendiciendo, está dando gracias, está alabando a Dios, a quien llama Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero añade Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Okay. A la palabra misericordias, o sea, aquí hay dos palabras importantes para nosotros: misericordias y consolación. Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra griega que significa misericordia, o que se traduce como misericordia, significa compasión, significa piedad hacia los males de otros. Entonces, Dios es un Dios de misericordia porque siente compasión por la gente. Hay personas que piensan que a Dios no le importa el sufrimiento de las personas. A Dios no le importa que los niños se enfermen, que la gente se muera de hambre. A Dios no le importa la violencia que hay, las injusticias que se cometen, la corrupción. No, a Dios sí le importa, porque Dios es compasivo. El tema es que si Dios actúa, no va a actuar, puede actuar, digamos, misericordiosamente, o puede actuar con su justicia. Entonces, si Dios actúa en su justicia, Dios tendría que castigar a mucha gente. Y el castigo de Dios contiene ira. Como dice Pablo a los romanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Es decir, Dios tiene misericordia o tiene juicio. ¿Qué queremos nosotros? Misericordia. Obviamente Dios tuvo misericordia de mí, Dios tuvo misericordia de ti, y lo que queremos es que Dios tenga misericordia de mucha gente. Pero esa misericordia significa piedad a personas que hemos sumado males, no virtudes, sino males. Y mostró Él compasión que fluye de su amor. En eso se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Dios procedió a desarrollar un plan de salvación para rescatarnos. Eso es compasión. Entonces Dios, por medio de su compasión, buscó llegar al pecador para transformarlo, hacerlo otro. El día que usted llegó a Jesucristo, sucedió algo maravilloso. Mire usted, la cruz del Calvario es el instrumento de castigo en el cual el Señor Jesucristo, siendo crucificado, murió. Jesucristo murió injustamente porque Él no tenía pecado, no había cometido delito alguno para morir en esa cruz. Sin embargo, Roma lo crucifica porque los judíos se lo solicitan, los sacerdotes se lo solicitan. Y Pilato procede a hacer eso para tratar de mantener la paz con los judíos, pero no sabían ellos que lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario era que Dios hecho hombre estaba pagando por el pecado de los hombres. Por eso era necesario que Jesucristo muera. Pero cuando Dios muere por ti y por mí, lo que Él está haciendo está ocupando nuestro lugar. O sea, Dios nos está sustituyendo en Cristo. Cristo no cometió pecado alguno, porque Él es Dios hecho hombre. ¿Ok? En Él no había engaño ni mentira. No había vínculo con el pecado. Entonces, cuando Él muere, Él es la ofrenda perfecta por el pecado. Muere por nosotros en la cruz. Decimos así, Él nos sustituye ocupando nuestro lugar en la muerte. Entonces,
Cuando Jesucristo muere, Él ocupa nuestro lugar y nosotros ocupamos el lugar de Jesús. Él lleva nuestros pecados a la cruz y Él nos concede su justicia. Entonces, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, Él perdonó tus pecados porque los llevó a la cruz y te concedió su justicia. Es decir, así haya sido tipo malvado, Dios te perdonó los pecados. Si cometiste pecados contra la sociedad, posiblemente los vayas a pagar porque la sociedad te los va a pedir. Pero delante de Dios no hay pecado, porque Jesucristo murió por ti. Entonces, si la vida es apenas unos cortos 70 o 80 años, que las vamos a pasar de una u otra manera, esperando que sea siempre mejor, Dios nos ha rescatado para una eternidad sin pecado, en salvación eterna y librados de la condenación. Eso es compasión. Dios tuvo compasión de nosotros, para que nosotros no muramos en pecado y seamos condenados. Entonces, compasión que fluye de su amor y que siempre busca llegar hasta el pecador transformándolo. Tú no sabes todas las cosas que Dios hizo para que tú escuches el Evangelio. No sabes a qué personas utilizó, qué circunstancias utilizó, qué medios utilizó. Dios fue infinitamente misericordioso contigo y conmigo. Eso es compasión y misericordia. Por eso que Él es Padre de misericordias. Entonces, es correcto decir que Dios siente un tierno amor por los que sufren. Y como siente ese amor por ellos, los consuela en sus horas de necesidad. Por ello es Dios de toda consolación. Por su misericordia somos salvos. Y en el caminar cristiano, cuando suframos, Dios ha de aplicar sobre nosotros lo que Él llama la consolación de Dios. ¿Qué significa? Que Él está siempre dispuesto a consolar a los que claman a Él, que está cerca de ellos y garantiza la ayuda que puedan necesitar. Consolación. Consolación significa ayuda en tiempo de angustia. Y fíjese que nosotros vamos a tener momentos difíciles en la vida, así que ya no hemos pasado algunos y nos esperan otros. Ser cristiano no significa que no vas a tener problemas y que no vas a pasar por situaciones muy apremiantes. De hecho que sí. Pero una cosa es pasarlas con Cristo y otra es sin Cristo. Sin Cristo no hay forma, lo sufres y no te levantas de eso. Nadie te rescata de eso. Con Cristo, Él te guarda y en tu sufrimiento o angustia, Él te consuela. Es decir, envía su ayuda en las formas necesarias. Por eso que es Dios de toda consolación. Es Dios de toda consolación. Él, a través de esa consolación, manifiesta su presencia a nuestro lado. Nunca pienses que Dios te deja. Nunca pienses que Dios se enojó contigo, se dio la vuelta y se fue por allá y dijo, ya, quédate solo pues. Y Dios se va como si fuera un resentido de esos. Dios no hace eso. Porque si Dios hace eso y nos niega su misericordia, a nosotros que nos recibió a misericordia, Dios estaría negándose a sí mismo. Dios nunca hace eso. Nosotros los hombres hacemos por nuestras imperfecciones, porque tenemos sentimientos medios extraños, ¿no es cierto? Nos resentimos y nos tiramos la cara y nos volteamos y nos largamos. Dios no hace eso con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Y Él siempre procura nuestro bienestar. Entonces, Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos en los momentos de necesidad. Él está cerca de sus santos y garantiza la ayuda que ellos puedan necesitar. Entonces, imagínense, tenemos a disposición la ayuda que Dios puede dar. La cuestión es pedírsela, porque con Dios funciona eso. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Llama
y se te abrirá. Con Dios funciona así. Si tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a conceder. La petición tiene que encajar en su voluntad. Debe ser una petición correcta en todo sentido. Y Dios te dirá, está bien, te lo va a dar inmediatamente o hay que esperar un tiempo. O sencillamente Dios en su infinita sabiduría dirá, no, eso no puede ser. Y nada, pues, si Dios dice no, es no. Entonces ayunaré para cambiarle, porque el ayuno cambia a Dios. No, Dios no cambia. Ningún ayuno cambia a Dios. No. Ese es un concepto totalmente equivocado. Dios no cambia. El ayuno no es para cambiar a Dios, el ayuno es para cambiar al hombre. Ok, porque la voluntad de Dios es exacta, es precisa y no acepta cambios. Alguno puede agarrar textos como el de Jonás y Nínive y decir, allí los ninivitas ayunaron y se arrepintieron y Dios cambió. Aparentemente así lo puedes leer, pero lo que Dios quería era el cambio de los ninivitas. El ayuno no era para cambiar a Dios. El ayuno fue la evidencia de que ellos se arrepintieron y renunciaron a su pecado y Dios los perdonó. Y Jonás sabía que Dios era así, que eso iba a suceder. Bueno, ese es el tema de la consolación, la ayuda de Dios en medio de la aflicción. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver algunos textos que nos confirman esto. Vamos a Colosenses, está un poco más adelante. Filipenses, Colosenses. Primero. Capítulo 4. Capítulo 4 dice, versículo 7, 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte o consuele vuestros corazones. Ok. Pablo preocupado por el bienestar de los creyentes. Y como sabe que los colosenses pasan problemas, como muchas iglesias de ese tiempo pasaban problemas, como muchos de nosotros hoy podemos pasar problemas, Pablo estaba en su preocupación planeando enviar hermanos para que pueda ayudar a estas iglesias. Y Tíquico era el hermano escogido para ser enviado a la iglesia de Colosas con la finalidad de confortar los corazones de los creyentes. Y con él Onésimo, versículo 9, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, ¿no? Ahora, Pablo también era consolado, es decir, Pablo era un ministro que requería de consolación. No piensen ustedes que los ministros del evangelio son de acero inoxidable o son de mármol y que ellos no sienten, no pasan por problemas, o no pasan por aflicciones. No, eso no es así. Miren ustedes, Filemón versículo 7, Filemón, versículo 7. Dice, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? La carta es muy breve, ¿no? Es una solicitud que Pablo le está haciendo a su amigo y hermano Filemón, y le recuerda a Filemón que él fue una persona muy importante para consolar a los hermanos, y el apóstol Pablo le menciona que él también fue consolado por Filemón. Dice, fuimos consolados en tu amor. Es decir, Filemón era un creyente
muy dado a esto, a ayudar, a confortar a los hermanos, a preocuparse por los hermanos. Y el apóstol Pablo recibió también de ese trato, de ese vínculo, consolación en los momentos difíciles. Te voy a decir cómo es ser consolado. Por ejemplo, estás enfermo, ¿ok? Bien, y estás en tu enfermedad, estás muy atribulado, un poco angustiado, y llega alguien, un hermano de la iglesia, normalmente de tu célula, 1 o 2 hermanos, y te visitan, y traen ánimo a tu corazón. Eso es consolación. En el momento de dificultad, no estuviste solo. Ok, Dios envió a estas 2 personas. Bien, un día estás con necesidad económica y alguien dice, oye hermano, ¿sabes qué? En mi corazón he sentido darte esta ayudita, no sé por qué, yo solo lo sentí, yo lo que siento, eso lo hago, así que Dios verá qué hace. Y es justamente lo que tú necesitabas, ¿ok? Entonces tú en el momento de desesperación de no tener, te llegó de parte de Dios un dinero que no esperabas, de quien no esperabas, pero que fue oportuno. Y tú entiendes que Dios estaba preocupado por ti, está preocupado por ti. ¿Ok? Es decir, la angustia que sentías, Dios la conocía. Por eso es importante que uno aprenda a escuchar qué quiere hacer Dios contigo. Porque si tú vives en tu pequeño mundo de maravillas y te despreocupas de toda la gente y solo te afanas tus negocios, tus trabajos, tu casa, tus hijos, tus diversiones, tus amistades, y estás en un mundo de afanes y distracciones, nunca escuchas a Dios, nunca eres usado para ayudar a nadie. Y eso es complicado porque nosotros somos instrumentos de consolación para mucha gente que sufre. Ok. Partió la mamá de un hermano, entonces me dice, el hermano asiste, pero su mamá yo no la conozco, normalmente no venía a la iglesia. Entonces el pastor o supervisor, ¿quién fue el supervisor? Me dijo, pastor, ha partido la mamá, no, a ver si usted le puede mandar unas palabritas. Ok, ¿cómo se llamaba la señora? Ni sé. ¿Y de qué murió? Tampoco sé. Bueno, no importa. Entonces le mando un audio al hermano o sencillamente lo llamo por teléfono. Entonces, yo sí entiendo lo que él pasa, porque yo ya pasé ese momento. Yo ya pasé la partida de mi mamá, ya pasé la partida de mi papá. Entonces, si alguien perdió una mamá o un papá, nosotros entendemos lo que eso significa. Algunos pudimos haberlo manejado tranquilos, ¿ok? Porque es un hecho que entendemos nosotros y tengo confianza que mi papá y mi mamá están en la presencia del Señor, ¿ok? Pero yo no sé cómo está pasando a la otra persona. De repente para otra persona, para él, la muerte es un hecho y un evento de angustia, desesperación. ¿Por qué? Porque su esperanza cristiana no está fortalecida. No sabe, aparte que no sabe si su mamá es creyente o no es creyente, yo no lo sé. Pero interesa mucho hablarle y decirle, darle algunas palabras que le den tranquilidad al corazón. Entonces se le envía un mensaje o se le llama por teléfono. Algunas personas que han seguido sufriendo se les ha llamado para una cita y en la oficina les he tenido que reexplicar todo para tratar de aliviar esa pena y hacer que su duelo no sea largo, doloroso, sino que tenga confianza en el Señor, porque el hecho ya fue. Y si está en la presencia del Señor o no, si no tiene seguridad, bueno, confía en el Señor. Pero usted tiene asuntos importantes en esta vida en los cuales tiene que preocuparse y tiene que seguir adelante porque Dios lo ama y lo quiere. Se le dan palabras a la persona para que la persona salga de ahí fortalecida. Eso es consolación. Como ve, hay muchas formas y hay muchas maneras. Todo eso se aplica en los tiempos de tribulación y de aflicción. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos perdemos a alguien o alguien de nuestro entorno cercano parte con el Señor.
nos duele porque la ausencia ya es notoria y sabemos pues que nunca más vamos a volver a ver hasta que no nos reunamos con ellos en la presencia del Señor. Atravesamos momentos de enfermedades, hay hermanos que atraviesan momentos difíciles. Consolar ya a alguien que está en el umbral de la muerte es una cosa bien complicada, pero se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer. Y Pablo, por ejemplo, Pablo escribe, ¿saben desde dónde escribe Pablo acá? Lea Filemón, versículo primero. Filemón, versículo primero. ¿Qué dice? A ver todos juntos, ¿qué dice? Ya, todavía no, que lo encuentren primero. Porque lo encontraron 15, pero el resto no. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Empiecen, hermanos. Ya, mejor lo leo yo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. La historia es muy bonita, si usted lee esta carta, la historia es muy bonita. Cuando Pablo dice prisionero de Jesucristo, es que él está en la cárcel por causa del Evangelio, él es un prisionero por Cristo. Ok, él ha sido llevado a la cárcel en Roma y ahí está esperando que sea juzgado por César. Él apeló a César y bueno, pues tenía que ir a Roma a ser juzgado por César. Eso podía durar meses o años para que llegue su juicio. Bien, estando en la cárcel, Pablo encontró entre los presos a uno que él conocía. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Onésimo, porque aquí está en la carta, más adelante usted lo puede leer. Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo en la casa del amigo de Pablo que se llamaba Filemón. Entonces, cuando Pablo lo encuentra, Pablo se da cuenta de que Onésimo el esclavo, espero que mi historia no sea como la del pollo farsante. Onésimo el esclavo se había escapado de la casa de su amo, pero Roma lo capturó y lo metió a la cárcel. Y como son las cosas de Dios, estuvo en la cárcel donde estaba el amigo de su amo. Solo que el amigo de su amo no era pues un delincuente, era el predicador, era el pastor. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Ganó a Onésimo para Cristo. Y Onésimo se convierte en la cárcel con Pablo. Ok. Ahora, Onésimo va a salir libre. Tiene que regresar a la casa de su amo. Entonces, Pablo aprovecha y escribe la carta al amo de Onésimo, que es Filemón. Y en la carta le solicita a Filemón que le deje a Onésimo, para que Onésimo le ayude. Porque Pablo siempre buscaba buenos hermanos para seguir sumándolos a la causa del Evangelio. Onésimo ayudó a Pablo en la cárcel, porque Pablo era un hombre más o menos, acá Pablo debería tener como unos 53 años, 54 años o un poquito más, pero era un hombre ya muy acabado, muy gastado por la vida que llevó. Entonces las condiciones eran muy duras y Onésimo fue una persona que lo ayudó y le brindó esa consolación, una persona más joven a una persona mayor. Entonces Pablo con esta carta le pide al amo de Onésimo, Filemón, su amigo, le dice: préstamelo. A ti te fue inútil, por eso se escapó, pero a mí me es muy útil. Y tú, Filemón, eres un hombre que siempre has consolado a las personas. Tu amor nos ha consolado muchas veces. Muy bonita la carta, pero eso es consolación, fíjese usted.
¿no? Eso es consolación. Hay algunos hermanos que entran en situaciones de melancolía, situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar, que solo los que pasaron por eso pueden entender. Entonces pueden consolar con la misma consolación que ellos fueron consolados por Dios. Eso, regresemos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, 2 Corintios 1:4, de el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El tema es la tribulación. La tribulación es una palabra griega que significa principalmente presión. Entonces, tribulación en nuestra vida son los sufrimientos debido a la presión de las circunstancias o ese antagonismo de las personas. Hay personas que son un problema y nos hacen sufrir. Entonces, todo lo que abruma al espíritu, a tu ánimo, ese es un momento de tribulación. A veces pasan momentos difíciles, pueden ser económicos, ya te dije, puede ser de salud, puede ser familiar, puede ser matrimonial, como fuere. ¿Ok? Puede ser oposición en la casa, ¿no? La familia se opone a la fe y te hacen problemas, o puede ser oposición en el trabajo. En el trabajo el jefe te atormenta porque está puesto ahí como si fuera un carcelero. Entonces tú dices, ay, ¿qué hago con este señor? ¿Qué hago con este trabajo? Me da ganas de ya, no sé, hacer algo. ¿Qué hago? En esos momentos de mucha presión uno necesita consolación, ayuda de parte de Dios. Pablo tenía muchas experiencias de tribulación, pues. Pablo fue un hombre muy, muy atribulado, ¿no? Las iglesias también muchas veces son atribuladas. Los de Macedonia o los de Tesalónica estaban pasando por tribulaciones por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio en el primer siglo era una situación muy complicada, dado que Roma autorizaba las religiones que eran permitidas. Entonces decía, tocaba la puerta de un lugar, de una ciudad. Los romanos, cuando iban a conquistar, decían, ¿te entregas o te conquisto? Entonces ellos decían, no, aquí no entras, tú, morimos. Entonces las legiones romanas arrasaban con la ciudad, destruían sus templos, destruían sus dioses. A la gente, los que sobrevivían, normalmente ellos elegían, todos los que eran soldados los iban matando, y se llevaban niños, mujeres, artesanos, gente intelectual, se los llevaban como esclavos para venderlos como esclavos. Ok, esa religión desapareció. Pero cuando la gente decía, ya nos entregamos, entonces ¿qué hacían los romanos? Decían, muy bien, te quedas en tu ciudad, tu religión es aceptada, puedes adorar a tus dioses, solamente que tienes que pagar tributo a Roma, no te puedes rebelar, las autoridades las vamos a cambiar, van a ser autoridades romanas aquí, la paz romana en todo lugar, ¿ok? Van a dar tributos para César, tributos para la adoración, tributos para las calles, tributos para todo. Entonces, a mucha gente le convenía rendirse a los romanos, porque el romano te incluía dentro de su paz romana y de su justicia romana, y ahí vivías. Pero los cristianos, el cristiano no es un país, pues. El cristiano es una fe que se va extendiendo por mucha gente en muchas ciudades y muchos países. Entonces los romanos encuentran que hay una religión que está en griegos, en judíos, en romanos, en esclavos, en libres, en ricos, en pobres, en soldados, ¿qué es esto? Entonces, los romanos le tienen miedo a ese tipo de fe, ese tipo de religión. Lo peor es que esta religión socava las diferencias raciales y sociales,
une a la gente y los iguala a todos. Entonces los romanos lo que hacen es proscribir esa religión. Y allí donde la religión el cristianismo, el evangelio era predicado, los romanos se oponían. No era en todo tiempo ni en todo el imperio, pero en los tiempos que hubieron tribulación y persecución, los romanos fueron totalmente crueles, como usted puede ver en muchas películas. Entonces, muchas veces llegaban tiempos de persecución y buscaban a los pastores, a los líderes de las iglesias, para llevarlos al circo romano o para matarlos o para encerrarlos en cárceles. Y la iglesia sufría persecución. No se podían reunir. Tenían que ir a lugares lejanos del pueblo, oscuros, donde Roma no podía capturarlos. Tiempos de tribulación. Y en esos tiempos llegaban hermanos para fortalecer la fe de los perseguidos. O sea, nunca pienses que Dios te olvida. Dios nunca te olvida. Dios nunca te deja. Tú puedes llegar a momentos en que oras y sientes que Dios no te escucha. Ya, esa es tu percepción, pero esa no es la realidad. Dios escucha la oración de su pueblo, siempre. Ahora, dice, Dios no escucha a los pecadores. Es cierto, la gente reza a sus ídolos y Dios no escucha eso, porque no hay un vínculo con Dios allí. Pero a veces el creyente comete errores. Y algunos hermanos dicen, no, Dios no te va a escuchar porque estás en pecado, hermano. No, escúchame. Así estés en pecado. Dios está a tu lado. ¿Por qué? Porque Dios te ama no porque eres perfecto, no porque has hecho algo extraordinario que conquistaste el corazón de Dios. Esa persona no existe. Dios te ama por su misericordia. Y es inexplicable. Es inexplicable cómo Dios nos puede haber amado tanto. Y cuando cometemos errores, Dios desea que volvamos a Él. Entonces, ¿cómo vuelves a Él? Orando y diciéndole, Señor, perdóname. Y Dios te va a decir, yo te perdoné. No te alejes de mí. No te vayas. No tropieces. Y en esa labor está contemplado las personas que van a ejercer en ti la consolación, la ayuda que necesitas en ese tiempo de aflicción. Porque toda persona que tropieza siempre entra en un tiempo de aflicción y a veces dura aflicción. Pero es importante cuidar a esa persona, proteger a esa persona, como si Cristo mismo estuviera a su lado. Entonces, seguir a Cristo, mis queridos hermanos, produce de una u otra forma sufrimiento. En este tiempo no hay leyes contra el Evangelio, el gobierno no se levanta contra nosotros, pero a veces tenemos conflictos con personas que consideran que nuestra fe es absurda, es errónea, o sencillamente tienen aversión a las cuestiones de Biblia, cánticos, Dios, y pueden ser personas cercanas a nosotros o que trabajan con nosotros y nos comienzan a oprimir. Hay hermanas que dicen, mi esposo no quiere que venga a la iglesia, pastor. ¿Qué hago? No quiere. Me dice, tú no vas. Es curioso, ¿no es cierto?, que los maridos tengan que dar permiso a sus mujeres como si fueran sus hijas. Es un concepto medio extraño, quizás en Afganistán, ¿no?, en Arabia Saudita, pero en nuestro medio los maridos no tienen que dar permiso a sus mujeres. No compraron. ¿Cuántas vacas diste por tu esposa? ¿O cuántos burros o cuántos caballos? ¿Cuánto pagaste? No compraste una esposa para darle permiso. Aparte que prohibirle a la esposa la práctica de su religión es impedirle el desarrollo de su vida personal. Es como decir que la esposa diga, ¿sabes qué? Voy a continuar mis estudios. No, no quiero. No me parece. No me gusta que seas profesional. Es absurdo. Pero muchas esposas encuentran eso y no saben cómo lidiar. Esa oposición, más que nada, es una oposición a su fe. Entonces, la persona necesita ayuda de parte de Dios. Cristo está a su lado y Él
va a proveer esa ayuda para que esa persona pueda ser libre de esa situación. Pero lo bueno de todo esto, de la consolación, es que una vez que uno ha sido consolado, está capacitado por la experiencia para consolar a otro. Eso es lo que nos dice, versículo 4, nuevamente lo leemos, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice en algunas de nuestras tribulaciones, sino dice en todas nuestras tribulaciones. Mire, lo que pasa es esto, mis queridos hermanos, escúchenme, que a veces cuando alguien entra en una tribulación, en lugar de proceder a la ayuda, lo que hace es se retira, se aleja. Entonces, no hay forma de ayudar a esa persona si se aleja. Yo digo, si te alejas de Cristo, no entiendo a dónde te puedas ir. No tengo muchos años en esta vida, tampoco son poquitos. No tengo muchos años en la fe, tampoco son pocos. Pero dentro del recorrido que tengo, yo no entiendo, dejando a Cristo, a dónde puedas ir. Yo no creo que alguien que fue rescatado de una cantina se aleje de Cristo y regrese a la cantina y eso sea mejor. No creo. Yo no creo que alguien que haya estado en una situación bien complicada, un estilo de vida muy complicado, yendo a Cristo y siendo librado de eso, ahora se aleje de Cristo y regrese eso. No creo que eso sea mejor. Nunca es mejor. Porque nunca el pecado, ni la desobediencia, ni la rebeldía, ni la obstinación va a ser mejor situación o estado para el creyente. Cuando uno regresa a Cristo, porque hay que regresar a Cristo, uno recibe consolación de parte del Señor y uno entiende las cosas. Bien, esa experiencia de restauración y consolación le permite a uno poder consolar a otras personas. Eso es lo bueno, como dije hace un momento. Si tú pasas por un problema, puedes ayudar a otras personas que están pasando por el mismo problema. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por parte de Dios. ¿No es cierto? Estamos en capacidad de consolar también a otros que estén pasando por cualquier tribulación. Ahora, Pablo era muy útil en la consolación porque él había pasado por experiencias complicadísimas. Había tenido privaciones, dificultades, oposición, persecución, hambre, enfermedad, todo por causa de Cristo, por proclamar a Cristo. Entonces, en todas ellas fue ayudado y él está en condiciones de alentar y ayudar mediante esa consolación que él recibió de parte del Señor a todos aquellos que la requieran, que padezcan tribulación. Así nosotros, los que somos consolados por Dios, debemos de consolar a los otros con la misma consolación. Versículo 5, hermanos, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Las aflicciones de Cristo significan los sufrimientos que la iglesia padece por causa de Cristo y el reino de los cielos. En esos tiempos mucho más, obviamente. En nuestros tiempos, nuestras aflicciones por Cristo son más de índole personal que eclesiástico, ¿no? Nosotros como institución en esta sociedad tenemos derechos, protección y muchas cosas que son para nuestro beneficio. Pero no funciona así. En lo personal es una experiencia de uno con Dios de manera muy diferente con otra persona. Nosotros, por causa de Cristo, podemos pasar por circunstancias a veces muy complicadas. Le digo por qué. También por qué. Porque la vida cristiana no es una vida, por mucho que te lo hayan dicho, si te das cuenta, la vida cristiana no es una vida fácil. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que procura la excelencia de la persona. Hay gente que dice: te vuelves cristiano, lees tu Biblia, te vas a embrutecer. No. Ese es un dicho infundado, que lo demuestre.
Cuando empezó la reforma en Europa, Europa fue transformada por la Biblia, por los reformados y protestantes. Y en Europa se fundaron los centros universitarios más famosos del mundo, de donde surgieron pensadores, filósofos, médicos, ingenieros. La cultura de Europa destacó tremendamente por causa del Evangelio. Lo que pasa, como les dije, es que la vida cristiana es una vida de exigencias, porque se persigue la excelencia. Tienes que ser un excelente, ¿como qué? Como esposo, como padre, como hijo, como varón, como mujer. Tienes que ser excelente en el trabajo, en tu negocio, como empleado, así como patrón. Tienes que ser excelente en tu devoción a Dios y en tu responsabilidad en el mundo, darle al mundo lo que es del mundo y darle a Dios lo que es de Dios. Tienes que ser excelente contigo mismo, cuidando tu corazón. Tienes que ser excelente contigo mismo, desarrollando todas tus aptitudes y tus capacidades, ¿ok? Casi como reconstruyendo y sanando tu mentalidad, ser una persona sana mentalmente. Tienes que ser excelente hasta en tu alimentación, en tu estilo de vida. En el Evangelio no hay lugar para chambones, ni mediocridad, ni conformismo. Esos son los que más sufren, porque quieren Cristo y diversión. No hay espacio, o diversión o Cristo. Entonces quieres poner un pie a un lado, un pie al otro lado, y tienes cierto sufrimiento. Sobre la excelencia, a ver, ¿quieres estudiar algo? No regalan títulos, hermanos. Tienes que ir a las clases, atender al maestro, rendir exámenes, entregar trabajos, pagar mensualidad. Y eso durante 3, 4 o 5 años, y a veces no tienes ayuda y tú mismo tienes que trabajar y estudiar para tener un cartón, un título, un grado, una profesión. Fíjate que lograr algo es exigente. Los que no quieren ese camino se conforman con tener cualquier cosa, ¿no? Por eso le decimos a los hermanos, su hijo termina secundaria, tiene que ayudarlo a que estudie alguna cosa, no le permita que vaya a trabajar, porque apenas chapa un poquito de dinero, ya le gusta el dinero, ya no quiere estudiar, ahí se quiere quedar. Para el momento le va a parecer, pero cuando vengan las responsabilidades de la vida, va a sufrir. Va a sufrir. ¿Por qué? Porque la vida de excelencia siempre es una demanda, es exigente. Y la fe, mira que nosotros seguimos a Dios, seguimos a Cristo. Por lo tanto, la exigencia es muchísimo mayor. Por lo tanto, en este mundo que no busca a Dios, siempre vamos a tener aflicción. ¿Correcto? Sales de tu casa, hay aflicción. En tu misma casa tendrás aflicción. Y tú tienes que portarte como todo un cristiano. Entonces, si pasas por aflicciones por causa de Cristo, no te quejes, pásalas con la consolación que Dios te va a proveer. Versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Si somos atribulados, dice, ¿no? Es para vuestra consolación y salvación. Bueno, Pablo, como ministro del Evangelio, fue muy atribulado. Y esa tribulación por la que él pasaba y la consolación que Dios le daba, hacía de Pablo un instrumento mucho más útil y valioso para ayudar a muchos hermanos en su vida cristiana y en sus momentos más difíciles. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 6. Especialmente cuando las personas sufren lo mismo que uno sufrió. Entonces tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo también he pasado eso. Yo también he pasado. Yo, cuando viene alguien y me dice, pastor, he tenido vicio de adicciones a las drogas. Qué menudo problema, porque yo no la tuve. Entonces, te voy a dar una consolación bíblica basada en la Biblia.
Pero por experiencia propia, a mí Dios no me sacó de las drogas. Tampoco me sacó del alcohol. ¿Ok? Tampoco me sacó de la promiscuidad. Entonces uno dice, ¿y dónde lo sacó, pastor? Yo no iba a fiestas, yo no bailaba, no iba a discotecas, no me malograba por aquí, por ahí. ¿Y qué hacía usted? Yo en mi casa. En triste su vida, pastora. Bueno, no creas, era una vida terrible, porque así como uno proyecta su vida ¿cómo se llama?, a desatarse, digamos, ¿no? Otros caemos en el pozo de la melancolía y la soledad. De ese pozo sí te puedo hablar y sí te puedo entender. Allí sí te puedo ayudar mucho más todavía. Es muy difícil. Hay gente que de ese pozo sale solo para el cementerio, porque cuando no encuentras esperanza o no encuentras ayuda, el camino más corto para la autoeliminación es así, al toque. Nadie te rescata. Bueno, entonces ellos eran atribulados para con eso recibir consolación y con esa consolación poder ayudar a los hermanos, especialmente aquellos que sufrían las mismas aflicciones que estos predicadores. Versículo 7, vamos a leer el versículo 7, dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque Dios no falla. Miren, hermanos, tienes dificultades, todos las tenemos. Y así como muchos fuimos consolados, Dios te va a consolar. Somos compañeros tanto en las aflicciones como en la consolación. Versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, Pablo sufrió en Asia tribulación, tal tribulación, él no la especifica acá, pero fue tal la situación por la que pasaron que dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Como les dije, Pablo no nos da detalles, pero pudo haber sido la situación de constante conflicto que él pasaba en la ciudad de Éfeso, porque la iglesia en esa ciudad creció, pero la gente de la ciudad, mucha gente estaba en contra de Pablo, tanto judíos como griegos, y en más de una oportunidad quisieron matar a Pablo. Pablo, cuando establecía las rutas para viajar, él tenía que esquivar los lugares donde sabía perfectamente que lo estaban esperando para matarlo. A veces iba por barco, a veces iba por tierra, a veces iba por barco y luego se bajaba en un puerto y de ahí se iba por tierra porque sabía que en el siguiente puerto lo estaban esperando. Entonces él tenía que escapar y hasta que finalmente a Pablo le dijeron que lo iban a agarrar en Jerusalén y lo iban a encarcelar. Y Pablo entendía que, bueno, esa sí era la situación que él tenía que aceptar, porque esa lo iba a llevar a una situación diferente, su cárcel en Jerusalén. Pero imagínense ser abrumado hasta el punto de casi perder la esperanza de conservar la vida. Terrible. Y sin embargo, el Señor lo ayudó y lo libró. Versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los
muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué difícil. No menciona acá el peligro que estaba enfrentando y del cual el Señor lo libró, pero, o sea, tenía sentencia de muerte, como les dije, a Pablo, los judíos juraban matarlo, se comprometían bajo juramento matarlo. Los gentiles, por ejemplo, la circunstancia que sucedió en Éfeso con Demetrio y los artífices, buscaban a Pablo para matarlo. En otra ocasión, a Pablo lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon hasta dejarlo medio muerto o muerto. Pero el Señor lo libró. Entonces Pablo entiende lo que significa ser perseguido por causa del Evangelio. Pues, mis queridos hermanos, en este tiempo, en ningún lugar de este país nos persiguen. Es muy difícil. Nada. Muchas veces hasta las autoridades favorecen, ¿no? ¿Quién es usted? Soy el pastor de la iglesia. Ah, pastor. Hasta con respeto te pueden tratar. Pero en esos tiempos no. En esos tiempos, sentencia de muerte. Si te encontraban, te mataban. Y Pablo tenía que enfrentar esa sentencia de muerte y tenía que predicar el Evangelio. Y cuando encontraba a los hermanos que enfrentaban oposición, Pablo les decía: confíen, hermanos, Dios libra, Dios ayuda. Dios es el Dios de toda consolación. Versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Por eso que es bueno orar por todos los hermanos. Si usted sabe que algún hermano está pasando por dificultades, bien, si usted lo sabe, usted se enteró, es para que ore por esa persona. ¿Ok? Usted, no que por si acaso el hermano es muy tentado, hermanos, oren todos por las tentaciones de... ¿De qué es tentado? Ah, ¿de qué crees, pues? Entonces, no. Si tú sabes que tal hermano está pasando por un problema, entonces a ti se te ha llamado para que ores por esa persona. Ok. Hay que cooperar por medio de la oración, para que eso genere mucha gratitud a Dios. Ok. Los que oraban por Pablo daban gracias también a Dios junto a él. Pablo agradecía. Por ejemplo, como hemos leído la carta a Filemón, Pablo agradece la consolación de Filemón, la ayuda de Filemón. Pablo era un eterno agradecido por los hermanos que lo apoyaban, que oraban por él, que enviaban sus ofrendas para que él siguiese con la predicación del Evangelio. Y esa gratitud de Pablo a Dios generaba mayor bendición de Dios para esas personas. Qué bueno es cuando tú eres consolado por Dios y luego puedes consolar a otra persona. La persona da gracias a Dios por ti. Nunca dejes de dar gracias por la persona que te llevó a Cristo, porque esa persona fue usada por Dios para que tú pasases de las tinieblas a la luz. Entonces Dios bendecirá a esa persona, ¿no?, que mostró ese favor o esa dedicación para ganarte. Y muchos de nosotros hemos sido personas muy complicadas, muy duras para llegar a los pies del Señor. Entonces, de eso se trata esta primera parte de la consolación con que somos consolados, que nos capacita para consolar también a otros. Esto lo vamos a encadenar más adelante con lo que va a venir, porque es solamente el inicio. Vamos a ir entrando poco a poco en los conflictos. Es increíble que una iglesia pueda entrar en tantos conflictos con su pastor. Vamos a ir conociendo. Pero ese era el amor que tenía Pablo. Con todo amaba a los corintios. Algunos eran muy complicados, pero Pablo los amaba porque eran sus hijos espirituales. Y él esperaba que Dios bendiga a esta iglesia abundantemente.
Eso es todo, hermanos, hasta esta noche. Vamos a orar y dejar aquí para continuar la próxima semana, si el Señor nos ayuda. Oramos entonces, cerrando nuestros ojos.